Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para embarcarse en otro viaje fascinante a través de la historia, porque hoy tenemos un tema que me tiene absolutamente cautivado, algo que mezcla valentía, estrategia y un conflicto familiar que, créanme, tiene todo para ser una telenovela de época. Vamos a desentrañar cómo un conquistador, alguien que todos conocemos por sus hazañas en tierras lejanas, tuvo que librar una de sus batallas más complejas, no contra imperios exóticos, sino dentro de su propio círculo más íntimo. Hablamos de un enfrentamiento, una pugna que se resolvió, o eso queremos creer, y que tiene como protagonistas a la figura ineludible de Hernán Cortés y a un personaje que, aunque menos famoso, jugó un papel crucial, su propio hijo, Martín Cortés, y la compleja relación que tuvo con el virrey Marqués del Valle. Prepárense porque hoy vamos a hablar del conquistador que conquistó a su familia, el conflicto con el virrey Demetrio. Uy, no, esperen. Corrijo, con su propio hijo. El conflicto con Martín. Vamos a ver cómo se resolvió todo esto. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras históricas. Empezamos. Imaginen la escena: Hernán Cortés, el hombre que había doblegado al poderoso imperio azteca, el que había desafiado a la corona y expandido los dominios españoles a una escala épica. Un hombre de una voluntad férrea, acostumbrado a imponer su ley, a tomar decisiones audaces y a enfrentar peligros que a la mayoría nos harían temblar. Pero ¿qué sucede cuando las mayores batallas no se libran en los campos de batalla, sino en los salones del poder, o peor aún, en el seno de la familia? Hoy vamos a adentrarnos en esa faceta menos explorada de Cortés, la de padre, la del hombre que tuvo que lidiar con las ambiciones, las expectativas y sí, incluso las frustraciones de su propia descendencia, especialmente con su hijo Martín. Martín Cortés, hijo del conquistador y de la emblemática Malinche, es una figura fascinante. Nacido en un contexto de fusión cultural y política, su vida estuvo marcada desde el principio por su linaje excepcional. Era el producto de una unión que para muchos era controversial, pero que para Cortés representaba una alianza estratégica y, quién sabe, quizás algo más. Cortés, al regresar a España, reconoció a Martín, lo legitimó y le otorgó el título de su heredero, un gesto que sin duda le dio a Martín una posición privilegiada, pero también una enorme carga de expectativas. El problema no era que Martín fuera un mal hijo, en absoluto. De hecho, al crecer demostró ser un joven educado, con aspiraciones y con un sentido de su propia importancia, algo que en gran medida le venía heredado de su padre. Sin embargo, el gran conflicto surgió cuando Cortés, ya con años encima y enfrentando las críticas y las intrigas de la corte española, vio como su propio hijo, empoderado por su nombre y su herencia, empezaba a tener roces con las nuevas autoridades virreinales en la Nueva España. Aquí es donde entra en juego la figura que erróneamente mencioné al principio, no un virrey llamado Demetrio, sino la compleja relación entre Cortés y el virreinato mismo, y cómo esto afectaba a su hijo. Cuando Cortés estuvo ausente de la Nueva España, se establecieron las audiencias y luego los virreinatos, con autoridades nombradas directamente por el rey. Estas figuras a menudo veían a los conquistadores originales como una amenaza, como hombres que habían acumulado demasiado poder y autonomía, y buscaban reafirmar la autoridad real. Martín, al ser el hijo del gran Cortés, no solo llevaba ese nombre, sino que también se sentía con derecho a ciertos privilegios y a una influencia considerable en la Nueva España. Él creía que, como heredero de Cortés, debía tener un papel destacado, quizás incluso superior al de los funcionarios recién llegados. Y aquí es donde el conflicto se vuelve interesante. Los virreyes y las audiencias, que representaban la corona, veían a Martín no solo como un noble, sino como alguien que por su linaje podría ser tentado a desafiar la autoridad real, o al menos a tener una influencia desmedida que limitara su propio poder. Imaginemos las reuniones, las conversaciones tensas. Por un lado, Martín, argumentando su derecho, su legado. Por otro, los representantes de la corona, temiendo la posibilidad de una nueva rebelión, de un nuevo cacique que se creyera por encima de la ley. Y en medio de todo esto el propio Hernán Cortés, un hombre que había luchado tanto por su posición, que había negociado con reyes y papas, ahora se encontraba en una situación delicada. No podía simplemente ignorar las quejas contra su hijo, ni tampoco podía defender ciegamente cualquier acción que su heredero pudiera emprender si ésta ponía en riesgo la estabilidad del imperio español o su propia relación con la corona.
La situación se tornó particularmente tensa cuando se rumoreó, y se creyó, que Martín estaba planeando, o al menos se le acusó de estar involucrado en conspiraciones para establecer una especie de monarquía hereditaria en la Nueva España, con él mismo a la cabeza. Esto, por supuesto, era un grito de alarma para la corona española. La idea de que los conquistadores o sus descendientes crearan sus propios reinos era una pesadilla recurrente. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que Martín liderara activamente una conspiración de ese calibre, sí que existía un ambiente de descontento y de ciertas aspiraciones que preocupaban a las autoridades. Aquí es donde Cortés tuvo que intervenir. No como el conquistador implacable, sino como el estratega político y sobre todo como el padre. Él sabía que la influencia de su nombre era enorme, tanto para bien como para mal. Si Martín se enfrentaba abiertamente a la corona, no solo dañaría su propia reputación, sino que también podría perjudicar la imagen de Cortés y la lealtad de otros veteranos conquistadores. La forma en que Cortés manejó esta situación es lo que hace que este conflicto sea tan intrigante. No fue un simple castigo, ni una simple reprimenda. Fue una estrategia de contención y al mismo tiempo de salvaguarda. Cortés, a través de su influencia en la corte y su prestigio, se esforzó por mediar. Buscó calmar las aguas, asegurar a las autoridades que su hijo no representaba una amenaza inminente, al mismo tiempo que intentaba redirigir las ambiciones de Martín hacia cauces más aceptables para la corona. Una de las medidas que se tomaron, y que refleja esta compleja dinámica, fue asegurar que Martín tuviera un papel en expediciones y en servicios a la corona que lo mantuvieran ocupado y lejos de generar conflictos internos en la Nueva España. Se le involucró en campañas, se le encomendaron responsabilidades que, si bien le permitían ejercer cierto liderazgo, lo hacían bajo la supervisión y el control de las autoridades reales. Es decir, se le dio una salida, una forma de canalizar esa energía y ese deseo de protagonismo, pero siempre dentro de los límites establecidos. La resolución de este conflicto no fue un evento dramático y único, sino un proceso largo y lleno de matices. Cortés, con su astucia característica, entendió que la mejor manera de conquistar a su familia, o más bien, de gestionar las tensiones familiares en el contexto político, era a través de la diplomacia y la reorientación. No podía permitir que su hijo se convirtiera en un foco de rebelión, ni tampoco podía dejarlo a la deriva, a merced de las intrigas cortesanas. Es importante notar que Cortés, a pesar de sus propios logros monumentales, siempre estuvo bajo la lupa de la corona. Él mismo había experimentado las consecuencias de la desconfianza real. Por lo tanto, era muy consciente de los riesgos que corrían los miembros de su familia, especialmente un heredero tan prominente como Martín, al mostrar cualquier signo de insubordinación o ambición desmedida. Así que podemos imaginar a Cortés, ya mayor, quizás con una salud no tan robusta como en sus años de gloria, pero con la misma mente aguda, maniobrando en la corte española. Hablando con el rey, con los consejeros, buscando garantías para su hijo, pero al mismo tiempo, asegurándose de que su hijo entendiera los límites y las consecuencias de sus acciones. Era un equilibrio delicado, como caminar sobre una cuerda floja. La clave de esta resolución radica en que Cortés logró, en gran medida, mantener la unidad familiar, al menos en apariencia, y al mismo tiempo, asegurar que la influencia de su linaje no se convirtiera en un factor desestabilizador para el dominio español. Martín, a pesar de tener sus momentos de tensión, no se convirtió en un rebelde abierto. Pudo haber tenido resentimientos, pudo haber sentido que no se le daba el reconocimiento que merecía, pero la figura paternal y el legado de su padre ejercieron un peso considerable. En retrospectiva, este episodio nos revela una faceta diferente de Hernán Cortés. No solo al conquistador de imperios, sino al estratega familiar, al hombre que entendía las complejidades del poder y las relaciones humanas. Tuvo que lidiar con un desafío que, aunque no involucrara espadas y flechas, era igualmente complejo, como manejar la ambición de su propio hijo, como asegurar su futuro sin comprometer la estabilidad del reino que él mismo había ayudado a forjar. La historia de Cortés y su hijo Martín es un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos y audaces enfrentan luchas internas, desafíos en el ámbito personal y familiar que pueden ser tan o más complicados que cualquier batalla militar. La resolución de este conflicto, por tanto, no fue una victoria militar en el sentido tradicional, sino una victoria de la diplomacia, de la influencia paternal y de la astuta gestión política. Un ejemplo fascinante de cómo el legado, la ambición y las relaciones familiares se entrelazaron en el convulso mundo de la conquista.
Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro fascinante viaje de hoy. Hemos visto cómo Hernán Cortés, el gran conquistador, tuvo que desplegar toda su inteligencia y su habilidad política, no para someter un imperio, sino para navegar las turbulentas aguas de su propia familia, en particular, gestionando las ambiciones y las tensiones que rodearon a su hijo Martín. Hemos descubierto que incluso para los héroes de la historia, los desafíos más grandes a veces se encuentran más cerca de casa. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración de un aspecto menos conocido de la vida de Cortés y de la complejidad de las relaciones familiares en la época de la conquista. Sus comentarios son increíblemente valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les sorprendió esta faceta de Cortés? ¿Qué opinan sobre el papel de Martín? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sigamos explorando juntos las maravillas de la historia. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.